a las materias primas. Y recordamos que esta materia prima es obviamente, no es inagotable. Esta materia prima es limitada. Entonces, al ser limitada la materia prima, nosotros tenemos o nos enfrentamos a un problema, pues obviamente bastante complicado respecto, obviamente, pues a la materia prima. Entonces, nosotros tenemos la materia prima, tenemos el proceso, y obviamente tenemos el producto terminado, ¿correcto? Y con este producto terminado nosotros no, obviamente, pues interactuamos más aparte del cliente. Entonces, y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando estamos frente a esta característica, hasta hoy en día, pues, analizamos pues obviamente la economía lineal. La economía lineal. Y esta economía lineal, ¿sí?, indica o hace mención, o inclusive ni le interesa que esta materia prima es limitada. Entonces, la economía lineal, a diferencia, pues obviamente, de la economía circular, sí, que vamos a ver en este tema también, la economía circular, y para eso les he traído, pues obviamente, libro, exacto, sí, antes de que me olvide y digan que no les he mostrado, sí, les he traído libros aquí. ¿Ya terminaron todavía? Vamos, aquí tenemos libros. Aquí miren, tenemos obviamente, pues, todo lo que tiene que ver con los procesos circulares. Aquí hay casos. No les voy a preguntar, obviamente, pues, en el examen ni nada de eso, de estos libros que les paso, pero sí es fundamental que ustedes lo revisen. Aquí también hay otro. ¿En dónde está? Este de aquí, todo lo que tiene que ver con la industrialización de la gelatina, ¿sí? Es un manual, pues, obviamente, de la gelatina, ¿sí? Entonces, también recomiendo que lo lean, ¿sí?, sobre los métodos de extracción, sobre la reología, sobre, obviamente, pues, los subproductos que se generan. Entonces, todo lo que tiene que ver, pues, con la forma, pues, de extraerlo en medio ácido, en medio básico, ¿sí? Entonces, también las tecnologías actuales que se utilizan, ¿sí?, obviamente, pues, respecto a la conservación del medio ambiente, cómo se tiene que hacer el pretratamiento, pues, obviamente, de los residuos, y cuáles son las fuentes también que tenemos, porque hoy en día tenemos bastantes fuentes que nosotros, obviamente, vamos a utilizar, teniendo en cuenta, pues, la biotecnología, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con las tecnologías actuales respecto al ARN, respecto, pues, obviamente, a las características del colágeno, sobre todo, ¿sí? Entonces, también, para que lo lean, y aquí hay otro, ¿sí? Aquí tengo otro, ¿sí? Todo lo que tiene que ver también con este libro, ¿sí? Ustedes pueden, pues, obviamente, también leerlo, ¿sí?, sobre todo estos gráficos. Entonces, yo espero, pues, que ustedes pongan estos gráficos, por ejemplo, en su trabajo, ¿sí? Gráficos, pues, obviamente, gráficos elaborados, ¿sí? Entonces, y es por eso que todas las prácticas, yo les hago tomar una foto a la materia prima, y lo mismo espero con los productos terminados. Cuando ustedes tienen su producto terminado, también espero que estén tomándole fotos, ¿sí?, al producto terminado. Entonces, ¿por qué? Esa es la evidencia de que ustedes, pues, obviamente, están obviamente, pues, realizando la práctica, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, bueno, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, mírenme, la industrialización, pues, obviamente, de este producto, ¿ya? Entonces, es por eso que este producto, sobre todo derivado de la piel, derivado de los huesos, derivado, obviamente, pues, de los productos hidrobiológicos, ¿sí? Entonces, por eso que nosotros vamos también a, pues, extraer pues, gelatina, ¿sí? Por ejemplo, del cuero, pues, obviamente, de pota, ¿sí? Entonces, de la piel de pota, obviamente, pues, podemos extraer gelatina. Entonces, obviamente, pues, el punto de gelificación, ¿sí? Entonces, miren, este libro lo recomiendo,
¿sí? La industrialización, pues obviamente de la gelatina, ¿sí? De la extracción de gelatina a nivel industrial. Entonces, ¿cómo se realiza? ¿Cómo nosotros debemos tener en cuenta, pues, las características? ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, pues, o ven o observan, ¿sí? Cada sesión que nosotros hacemos, pues, es todo un libro. Sí, exacto, todo un libro. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos analizando desde ese punto de vista. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad, obviamente, pues, es el crecimiento del mercado, ¿sí? Obviamente, pues, en el 2023, ¿sí? El mercado global de gelatina alcanzó los 3,8 mil millones de dólares, con proyecciones de crecimiento del 9% anual hasta el 2030. Entonces, por ejemplo, nosotros, esa es una buena justificación si es que nosotros queremos, pues, hacer una planta, por ejemplo, de extracción de gelatina, pero utilizando, pues, obviamente la tecnología, sabiendo que la materia prima es limitada, teniendo en cuenta que la gelatina se debe hacer de subproductos, ¿sí? De subproductos, no de materias primas vírgenes. Tenemos que hacer de subproductos, o sea, de residuos. Entonces, ¿para qué? Para que justamente tengamos un enfoque pues obviamente circular. Al hacer de los subproductos o de los residuos, lo que va a suceder es que estos residuos van a tener bajo costo, ¿sí? Van a tener bajo costo. También vamos a tener en cuenta que estos residuos ya no van a ir a parar, pues obviamente, a una disposición final como efluentes, ¿sí? Como efluentes, y que estos efluentes tengan pues obviamente, tengan límites máximos permisibles que estén obviamente pues por encima de ello, o que no cumplan los estándares de calidad ambiental. Entonces, hoy en día, pues, esas políticas, ¿sí? Económicas o políticas ambientales se relacionan. No hay nada que podamos hacer, no hay una planta que trabaje sin tener, ninguna planta puede trabajar sin tener el enfoque social, económico y ambiental. ¿Sí? Económico y ambiental. Toda planta tiene que tener esos tres componentes. Entonces, si eso nos lleva, pues obviamente, a la sostenibilidad. Entonces, hay innovaciones en aplicaciones de biomedicina. Obviamente, pues, nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, que utilizamos sistemas de liberación controlada de fármacos, materiales avanzados, creación de bioplásticos, ¿sí? Biodegradables y materiales para la impresión 3D, en la cosmética, formulaciones para el cuidado de la piel y el cabello en propiedades mejoradas, nutrición deportiva, suplementos para la recuperación muscular y obviamente la salud de las articulaciones. Esos son todos obviamente, pues, los productos que se pueden elaborar, ¿sí? A base de la gelatina, avances tecnológicos en producción, extracción asistida por enzimas. Entonces, nosotros también podemos extraer, pues obviamente, por enzimas para mejorar el rendimiento y la calidad. Técnicas de purificación avanzada para obtener gelatina de grado farmacéutico, procesos de producción más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Ahora, también hay una personalización y una funcionalización, desarrollo de gelatinas con propiedades específicas para aplicaciones concretas. Modificación química, también para mejorar obviamente las características. Tendencias de mercado, cada vez pues obviamente el mercado, ¿sí? Pide que los productos sean más sostenibles. Cada vez el mercado inclusive prefiere pagar, ¿sí? Ya está demostrado, pues un 10% más del producto que sea sostenible. Que la empresa demuestre pues obviamente que el producto es sostenible. Entonces, desafíos y oportunidades, aquí estamos nosotros, ¿sí? Obviamente para investigar nuevas fuentes de colágeno que a partir de la extracción se pueda, obviamente, pues, obtener gelatina. Entonces, no solamente pues de la industria cárnica se puede obtener gelatina, sino también pues de la parte pues obviamente hidrobiológica podemos extraer gelatina, también de las algas se puede extraer gelatina. Entonces, nosotros tenemos esa oportunidad, pues obviamente, de enfocarnos en la parte de los recursos hidrobiológicos para poder, obviamente, tener otras fuentes, ¿sí? Obviamente, pues, de obtención de gelatina, por ejemplo, también fuentes biotecnológicas. Además, también tenemos, ¿sí?
Tenemos pues obviamente la gelatina de pescado, gelatina aviar, de pollo, alternativas vegetales, por ejemplo de las algas. Y esto es lo que nosotros vamos a realizar. Vamos a obviamente pues a realizar extracción pues de gelatina en la práctica a través de las algas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, las propiedades de gelificación más fuertes que la gelatina, ¿sí?, obviamente pues animal, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esa característica, ¿sí? Son más fuertes que la gelatina animal. Entonces ahí todos vamos a realizar pues obviamente la extracción de gelatinas pues obviamente de algas, ¿sí? Entonces excelentes propiedades espesantes, ¿sí?, también de las pectinas de fruta, también gelatina de insectos, ¿sí? Entonces, inclusive pues hay trabajos publicados respecto pues obviamente ya a la obtención de gelatina pues de insectos. Entonces, ¿y eso genera qué? Menor huella ambiental, ¿sí? De todo lo que tenga pues obviamente piel, de todo, ¿sí? Obviamente, recordemos que la materia prima, por ejemplo, en su producto pueden hacer, si obtienen obviamente pues piel de camello, pueden hacer piel de humano. Recién fallecido. No, recién fallecido. Mi abuelito. ¿Ustedes saben cómo hace gelatina? ¿Ya? Claro, o sea, a ver, eso tiene mucho que ver pues obviamente con el proceso de extracción. Mientras el proceso sea obviamente pues con menor huella de carbono, ¿sí?, entonces es más valorado el producto. Y si la materia prima, por ejemplo, si nosotros miramos las diferentes fuentes, el mar pues, obviamente es inagotable. El mar obviamente por el momento no está obviamente pues 100% estudiado, ni siquiera el 30% pues de las especies del mar pues obviamente se han estudiado. Entonces allí tenemos nosotros una oportunidad obviamente pues y un desafío también de poder extraer esas materias primas y poder pues obviamente hacerlo pues que sean pues consistentes con el producto pues obviamente que nosotros queremos tener. Miren, gelatina recombinante, la frontera biotecnológica producida mediante ingeniería genética, ofrece una composición controlada y consistente. Entonces, obviamente también hay gelatina recombinante que nosotros también podemos obviamente pues extraer. Entonces el grupo que está haciendo gelatina es un excelente tema, ¿sí? Desde ya les digo, es un excelente tema pues obviamente porque hay un sinfín de posibilidades que nosotros podemos explorar, ¿sí? Entonces porque la gelatina pues se usa en todas las industrias. Entonces, y esto le da versatilidad obviamente pues a poder explorar diferentes fuentes pues obviamente de extracción. Entonces, así que desde ya les digo que están por buen camino, ¿sí? Entonces hay que enfocarlo nada más pues a solucionar un problema, ¿sí? Entonces, pero desde ya les digo pues en la parte médica, en la parte pues de cosmética, ¿sí? Entonces, también muchos nosotros nos relacionamos con la parte biotecnológica. Cuando hablamos de tecnología no podemos nosotros dejar de lado pues obviamente la nanotecnología. Entonces las nanopartículas funcionales, ¿sí?, que se utilizan para mejorar la solubilidad, la penetración, la extracción del colágeno, obviamente de las diferentes materias primas, ya sean de la parte pues obviamente de la parte animal, de los residuos animales, ya sean de los residuos biológicos, ya sean de la parte de algas o de vegetales. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esas características. También tenemos nanofiltración, permite una separación más precisa pues obviamente de las moléculas, sí, a otros componentes. Los nanocatalizadores pueden acelerar obviamente pues las reacciones químicas, y la nanoencapsulación podría usarse para proteger y preservar las propiedades de la gelatina extraída. Hubo un grupo que iba a hacer una microencapsulación, me parece. ¿Quién fue? ¿Ustedes? ¿Cómo van? ¿Cómo van con su trabajo? Encapsulación, ¿no? ¿O ya desistieron? ¿Siguen? Ya. A ver. Eso, como yo les dije en su momento, yo soy de las personas que a mí me gusta cumplir los objetivos que me planteo. Entonces, obviamente, y desde el primer día les dije, ustedes elijan un tema
que puedan realizarlo. ¿Sí? Elijan un tema que puedan realizarlo, porque ustedes, pues, por ejemplo, la siguiente semana se dan cuenta que faltan reactivos, se dan cuenta que no pueden hacer la experimentación porque tengo que pedir permiso a otro laboratorio, y no lo van ejecutando, el tiempo se va cortando. Entonces, eso tengan en cuenta. Entonces, que el tema puede ser excelente, puede ser innovador, puede ser obviamente pues muy adecuado, pero si no lo pueden ejecutar, Tiene que ser viable. exacto, tiene que ser viable. Sí, tiene que ser viable. Por ejemplo, también puede que haya reactivos, entonces no elijan algo que obviamente pues les involucre costo, ¿correcto? No elijan algo que les involucre costo, elijan algo que les involucre obviamente capacidad, conocimiento, obviamente su tiempo para que ustedes puedan elaborarlo, ¿correcto? Porque ustedes están en el proceso de aprendizaje. A mí no me gusta que inviertan, pues obviamente obviamente pues dinero, deben invertir tiempo, deben obviamente invertir conocimiento en ello, ¿correcto? Entonces, obviamente vamos a tener en cuenta esto. Luego continuamos. Tenemos aquí el pretratamiento inteligente, enzimas específicas versus métodos tradicionales. Por ejemplo, miren, esta es una buena pregunta para que ustedes sepan obviamente cómo elegir respecto a los costos, respecto, si yo les doy un caso, por ejemplo, ¿sí? Un caso específico, y les indico la concentración de las enzimas, les indico pues obviamente la concentración de los métodos tradicionales, entonces ustedes rápidamente pues deben saber que las enzimas específicas obviamente para el pretratamiento de la extracción, ¿sí? De obviamente pues de los componentes, ¿sí? De la extracción del colágeno, por ejemplo, de la gelatina, entonces tienen que tener en cuenta, ¿sí? Esa característica de ajustes dinámicos que tienen. También, obviamente, finalización del pretratamiento, extracción de la gelatina, control de calidad y gelatina, ¿sí? De alta calidad. Entonces, ahora, el costo también es obviamente diferente a los métodos tradicionales. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa característica, ¿ya? Ahora, extracción verde, tecnologías de bajo impacto ambiental. Y eso es lo que nosotros buscamos hoy en día. Todo lo que realicemos, obviamente no debemos utilizar ningún producto químico que contamine el medio ambiente. Entonces, por eso es que en ninguna de las prácticas vamos a utilizar ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ¿sí? Obviamente, pues, productos químicos que van a contaminar. El cítrico, por ejemplo, es obviamente, pues, es amigable, obviamente, para la extracción, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, por eso y eso lo mismo se traslada a su producto. No utilicen ningún componente químico que obviamente pues aumente el impacto de contaminación obviamente ambiental. Entonces, podemos hacer extracción asistida por ultrasonido, podemos hacer extracción de fluidos supercríticos, ¿sí? Entonces también se puede utilizar esa metodología. Entonces, pero obviamente pues nosotros vamos a realizar la extracción utilizando pues obviamente hidrólisis ácida, pero utilizando ácido cítrico, ¿sí? Entonces, filtración avanzada con membranas de grafeno, tamaño del poro de 1 pues a 100 nanómetros, presión de operación de 5 a 15 bar y obviamente la temperatura de 30 a 60. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas características específicas de cómo nosotros tenemos que tener en cuenta que todo proceso de transformación de productos, de materias primas o de subproductos o de residuos generan nuevamente residuos. Entonces, y cuando generan nuevamente residuos, si nosotros ingresamos un producto químico dentro del proceso de las actividades, ese producto químico va a salir como residuo. Entonces, sí hay que tener en cuenta que no debemos utilizar, obviamente, productos químicos
ni obviamente pues moléculas de azúcar o azúcar pues obviamente propiamente dicho, ni rubia ni nada, ¿sí? Entonces también si ustedes están elaborando un producto, de ninguna manera deben incluir azúcar dentro de su formulación. Panela. Pueden agregar obviamente pues cualquier otro componente menos azúcar comercial, ¿correcto? No deben agregar tampoco ningún producto ultraprocesado como componente en su formulación, ¿ya? Les estoy indicando esto porque ya estamos en la semana 5 y por allí ya ustedes tienen con seguridad y tienen madura su idea de investigación. La siguiente semana van a tener que defenderlo, obviamente, ¿sí? Van a tener que defenderlo y convencerme, sobre todo, convencerme que obviamente es viable, ¿sí? Entonces, tenemos también la concentración eficiente, tecnología de ósmosis inversa, que también es una tecnología que utiliza una menor, obviamente, pues huella ambiental, proceso continuo y automatizable, alta eficiencia en la concentración del producto. Entonces, también nosotros podemos utilizar ello. Ahora, si no tenemos los equipos, pues obviamente no se nos va a ocurrir hacer una tecnología de ósmosis inversa, pues, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también con los materiales que nosotros contamos. Entonces también esterilización no térmica, pulsos eléctricos y altas presiones. Entonces también es una tecnología obviamente que nos ayuda a aumentar la eficiencia en la extracción obviamente pues de la gelatina y de cualquier otro componente obviamente pues que necesite un proceso pues de separación, un proceso de cuantificación, ¿sí? Entonces también tenemos la esterilización no térmica, pulsos eléctricos y altas presiones. Entonces nuevamente vemos el punto, pues obviamente el punto triple del agua. ¿Por qué? Porque obviamente que la gran mayoría de materias primas o de productos obviamente pues tienen agua en su composición. Entonces ello dependerá de quién, de los factores como el costo, la escala de producción y obviamente las propiedades específicas deseadas en el producto. Y es por eso que hasta aquí ustedes ya van a tener 4 obviamente pues procesos de escalamiento, ¿sí? 4 procesos de escalamiento, ¿sí? Entonces obviamente deben tener en cuenta esa característica. Tenemos también el control de calidad 4.0, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Entonces, en donde tenemos obviamente pues la inteligencia artificial, el aprendizaje automático o el machine learning. Tenemos pues obviamente el monitoreo en tiempo real, todo lo que tiene que ver con los modelos obviamente pues ciberfísicos o todo lo que tiene que ver con la Internet de las cosas. Entonces, donde tenemos pues obviamente un control en tiempo real, análisis predictivo, optimización automática, trazabilidad mejorada, el blockchain, esto es fundamental. Entonces, este blockchain es fundamental porque es una cadena de bloques que inicialmente, obviamente, pues salió para el comercio electrónico, sobre todo, ¿sí? Pero hoy en día ha migrado, pues obviamente, a la agroindustria y a casi a todas las áreas. Entonces, obviamente, pues esta cadena de bloques o seguridad en el comercio asegura un registro inmutable de cada etapa del proceso de extracción. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que la reducción de desperdicios es lo principal que nosotros tenemos. Pero no solo reducción, sino también disminuir el volumen de efluentes que generamos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Ahora, cuando nosotros hablamos pues, de gelatina funcional, también adición de propiedades bioactivas, entonces podemos pues obviamente agregar componentes, ¿sí?, obviamente pues bioactivos a la gelatina. Entonces fuentes de materias primas, compuestos bioactivos, ¿sí?, obviamente pues como subproductos, lo cual son pues es fundamental en la industria agroalimentaria. Por ejemplo, los antioxidantes, ¿sí?, pueden extraerse de las pieles de frutas o verduras, mientras que los probióticos pueden obtenerse de fermentaciones específicas. Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta la optimización de los procesos, el desarrollo de nuevos productos, la reducción de desperdicios,
que es el eje fundamental, obviamente, pues de la economía circular. Entonces, más allá de los alimentos y fármacos, ¿sí? Por ejemplo, la encapsulación de nutrientes, los agentes gelificantes en sustratos de cultivo, los bioestimulantes, la ingeniería de tejidos, las inmovilizaciones de enzimas, la cosmética, cremas y lociones, cápsulas y comprimidos, y esto hay bastante, sobre todo en food se he visto pues obviamente cápsulas y comprimidos, mascarillas faciales, todo lo que tiene que ver pues con la gelatina. Entonces por eso que en cada práctica también les voy pasando artículos, ¿sí? Para que ustedes obviamente pues lean esos artículos, ¿sí? Entonces de eso sí obviamente pues les va a venir pues algo en el examen, en las preguntas también de su exposición. Entonces, industria textil, acabados textiles y adhesivos textil. ¿Ya? Entonces, miren, aquí también tenemos la economía circular, ¿sí? La valorización de los subproductos. Entonces, todos los productos que ustedes están elaborando siempre tienen un enfoque en la economía circular. Entonces, tienen que tener en cuenta esas características. Entonces, todo lo que tiene que ver con el reciclado, los desechos residuales, la recogida, el diseño. Cuando ustedes diseñan, tienen que diseñar pensando obviamente en que ese producto tiene un tiempo de vida útil, pensando obviamente que ese producto va a ser consumido y va a generar residuos. Entonces, tienen que tener en cuenta esa característica. Entonces, aquí la trazabilidad total de la cadena de abastecimiento en el blockchain, inmutabilidad, transparencia, descentralización, auditoría. Entonces, que constantemente, auditoría interna y externa. Entonces, constantemente nosotros tenemos que tener en cuenta esa trazabilidad que vamos a utilizar. Entonces, aquí también, obviamente, pues es un paradigma, ¿sí? Esto de aquí, este gráfico, el gráfico de la mariposa de la fundación, obviamente, pues de Ellen MacArthur, obviamente es fundamental en todo el proceso que ustedes van a elaborar. Entonces, recuerden muy bien este gráfico, porque eso es lo que ustedes van a hacer en su producto. Entonces, el primer día también yo les pasé un libro, el primer día de clases les pasé un libro. ¿Cómo van con el libro? ¿Ya lo acaban de leer? No lo leen, ¿verdad? Tienen que darle una mirada de vez en cuando. Industria alimentaria, el sector textil, la construcción, la electrónica, todos los sectores están comprometidos con estos lineamientos. Todo lo que tiene que ver con la parte, ¿sí? Con la parte pues obviamente de la matriz energética, reconexión, ¿sí? El usuario que va a compartir, el proveedor, la fabricación de productos, fabricación de partes, la generación de biogás, digestión aeróbica, materia prima para alteraciones bioquímicas, regeneración, agricultura, cosecha, recolección. Entonces, todas las industrias, ya sea la alimentaria, la textil, la construcción, la electrónica, están obviamente pues realizando estos modelos, ¿sí? Circulares que obviamente tienen como principal pues obviamente cimiento que la materia prima se termine, que la materia prima no es ilimitada, que la materia prima obviamente pues se va a terminar. Entonces, una transición hacia la economía circular. Nosotros tenemos que obviamente pues no solamente debemos tener en cuenta pasar a la economía circular, ¿sí? Obviamente nosotros estamos de esta forma, ¿sí? Estamos en esta forma, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a tener, miren aquí, la meta que nosotros vamos a llegar, la meta. Si nosotros vamos avanzando de esta forma, ¿sí? Vamos avanzando de esta forma, vamos a tener más o menos en el 2150, recién obviamente nosotros vamos a cumplir la meta que es para el 2030. Obviamente nosotros ya no vamos a llegar, ustedes tal vez sí, no creo también, ¿sí? En el 2150 vamos a cumplir la meta que tenemos para el 2030. Entonces, obviamente nosotros
aquí vamos a tener que hacer, ¿sí? No una transición, ¿sí? Sino vamos a tener que hacer un salto, ¿sí? De esta forma, y a esto se le llama, en economía, se le llama salto de rana, entonces, obviamente es un proceso disruptivo de, obviamente, pasar, no en una transición, sino de frente, saltar, obviamente, pues a ese principio de economía circular, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta ello. Es por eso que debemos adoptar toda la tecnología de economía circular ahora. Y no, obviamente, pues ir por el camino de un aprendizaje, obviamente normal, porque en el 2150 vamos a llegar pues a las metas del 2030, lo cual pues obviamente ya va a ser tarde, ¿sí? Entonces, eso obviamente pues es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y para eso necesitamos modelos de negocios sostenibles, negocios que sean evaluados económica, social y ambientalmente. Entonces, y tenemos que priorizar esas tres líneas para lograr sostenibilidad. Un ciclo cerrado de materiales. Entonces, no utilizar más materias primas porque es limitada. No podemos utilizar más materia prima. Entonces, debemos optimizar el uso de recursos. Debemos hacer regeneración de los sistemas naturales. Debemos, obviamente, pues, priorizar las características principales, obviamente, pues, de las materias primas. Entonces, allí terminamos, ¿sí? Terminamos la primera unidad, solamente de aquí queda la evaluación, ¿correcto? Solamente queda la evaluación, ¿ya?